Bueno, muy buenas tardes. A nombre de la Oficina de Bienestar y Salud, la más cordial bienvenida, agradecidos por su participación. Invitarlos a sacar el mayor provecho posible. Sabemos que en esta situación que estamos viviendo actualmente nos ha tocado a muchos trabajar en la casa, Ahora sí. quizás no con el mobiliario más apropiado, quizás con algunas molestias en algunas partes del cuerpo justamente por esto. Estamos compartiendo espacios con la familia, que no estábamos acostumbrados a tener que compartir, y a veces estamos hasta todos sentados en la mesa del comedor tratando de sacar la tarea, porque todos tenemos que estar conectados en muchos momentos. Eso genera una dosis importante de estrés, pero también cuando no contamos con el mobiliario más apropiado, lo que necesitamos son ideas de cómo adaptar lo que tenemos para poder tener una buena condición, la mejor posibilidad de una salud musculoesquelética. Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Magali Molina, de la Unidad de Servicios de Salud, y el ingeniero José Rodríguez, que es ingeniero de salud ocupacional de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, ambas unidades de la Oficina de Bienestar y Salud. Esta es la última charla que vamos a desarrollar en este tema desde lo que son los planes de salud laboral y el programa Enlaces sobre ese. Así que muy agradecidos. Mi nombre es Alejandra Marín, quedo a sus órdenes. Vamos a recibir las preguntas a través del chat y vamos a trabajar la sesión en dos partes. Una primera parte con la doctora Magali Molina, una segunda con el ingeniero José Rodríguez, con una pausa entre una sesión y otra, entre un espacio y otro, de 5 a 10 minutos máximo, para que nos estiremos y podamos ir a buscar un vasito de agua, y si necesitamos ir a darle una vuelta a los chiquillos, podemos ir a dar una vuelta a los chiquillos. Pero lo importante es moverse, levantarnos de la silla y hacer una pausa en el proceso. Así que bueno, José y Magali, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy y a todos los participantes. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Y bienvenidos a esta charla que se llama Cuello, Espalda y Más que Cuidar, puntos de vista ergonómico y médico. Como nos decía la compañera, ¿verdad? Alejandra Marín, pues mi nombre es Magali Molina, de la Unidad de Servicios de Salud, de la Oficina de Bienestar y Salud. Ahí cualquier cosita, aquí está cayendo un aguacero, y si no escuchan, me lo dicen para poder hablar un poco más duro. Entonces vamos a empezar la charla en sí, hablando de esa gran amiga que tenemos, ¿verdad? Que la descuidamos, y es ¿cuál? Nuestra propia espalda. Vamos a ver. Okay. En sí vamos a empezar con la charla con esta motivación, con este pensamiento inicial que se llama, bueno, que dice aquí, no pidas una carga ligera, sino una espalda fuerte. ¿Y cómo vamos a implementar eso en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra posición, en nuestra postura? Pues fortaleciendo tanto los músculos como los ligamentos, como la columna vertebral en sí. Maga, perdón, es que te quedaste sin audio. Ok, listo. ¿Puedes repetir la última idea, por favor? Ajá, gracias. Perfecto. Entonces sería no fortalecer la espalda para poder cargar objetos, sino para poder tener una buena salud, una buena condición de la espalda, de todas las estructuras, para poder tener una calidad de vida. Eso es lo más importante, tener una calidad de vida con respecto a ello, por las situaciones que podamos tener. Ahora sí, entonces vamos a ver qué es la columna vertebral, porque no sin antes no podemos hablar de problemas de espalda o situaciones de espalda si no conocemos cómo son las estructuras que conforman en ella. No solamente está conformado por huesos, pero vamos a ver un poquito lo que es esta situación en cuanto a la espalda. Y vamos a observar que la columna vertebral, la constitución del esqueleto, está distribuido dependiendo de la región en donde se encuentre. Y vemos que hemos escuchado que sí, donde están las cervicales, que las otras, las lumbares, que son las que más relacionamos, pues vemos en este dibujo, ¿verdad? O en foto, 7 vértebras cervicales, que son las primeras que tenemos, que nos dan un poco más de sostén de la bóveda craneal.
Seguidamente están las torácicas o dorsales, que son la gran mayoría, son 12. Tenemos también 5 vértebras lumbares, que son bastante grandes, ¿verdad? En comparación con las cervicales, son huesos, son conjuntos de huesos. Magali, te estamos perdiendo el audio un poco. Es como si te hubieras distanciado del micrófono. Ok, voy a acercarme más porque no sé cómo hacerlo más. ¿Sí? Por favor. Perfecto, ¿me escuchan? Todavía muy bajo. Sí, se oye un poco lejos. Es por el aguacero. Ahí te oyes muy bien. Ok, voy a hablar un poco más fuerte. Gracias. Entonces, tenemos 5 vértebras lumbares que son grandes, son más grandes en comparación a las vértebras cervicales. Y tenemos también huesos sacros, que son 5, que son fusiones, ¿verdad? Están fusionados, están unidos estos huesos, y el coxis, que conforma 4 huesos coxígeos, que también están fusionados. Entonces es como un gran paquete que se llama sacrocoxígeo. En total son 33 vértebras que conforman toda nuestra columna vertebral, la ósea, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ahora sí. Seguidamente, tenemos lo que son las curvaturas. Nuestra espalda no es del todo rígida, no es como este lapicero que se encuentra aquí. Tiene sus curvaturas que le van a permitir la flexibilidad de todas las estructuras que acabamos de hablar a nivel óseo. Si nos colocamos de frente, ¿verdad? Vamos a ver en una placa, una radiografía de tórax o de completamente la constitución, como este lapicero, sí se va a ver alineado. Pero si nos toman una radiografía de medio lado o de perfil, para decirlo así, sí vamos a apreciar curvaturas hacia adelante y hacia atrás de nuestra columna vertebral, que son fisiológicas, son normales. Se llaman las que están hacia anterior lordosis, ya sea cervical o lumbar, y tenemos las posteriores que se llaman cifosis, ya sea dorsal y sacra. Esto es muy importante también determinarlo porque ya conforme vamos envejeciendo, la edad cronológica o por algunas enfermedades o posturas que no adaptemos adecuadamente, estas curvaturas se pueden ampliar aún más y generar enfermedad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? A nivel de hueso, a nivel de curvaturas. Yo no entro aquí en función de los músculos, del paquete muscular y ligamentario, porque es hablar otro tema, un capítulo gigante, ¿verdad? En cuanto a lo de los músculos. Pero sí tener en cuenta, en consideración, que tenemos mucho, tiene mucho paquete muscular y ligamentoso, aparte del hueso, ¿verdad? Que nos ayuda a dar esa flexión, a entrar en las funciones. Ahora, aparte también, los huesos, cada vértebra no está fusionada del todo con una con otra, ¿verdad? Solo las sacras y las coxígeas sí, pero las de arriba, las de las dorsales y las cervicales están separadas por una especie, como decir, de almohadilla. Una almohadita que eso tiene, bueno, tiene componente nervioso, tiene otro tipo de componente, proteínas, etcétera, que le ayuda a la sensibilidad, a permitir también el movimiento de las estructuras. Entonces, esto es muy importante porque si hemos escuchado, ¿verdad? Mucho las hernias de disco, que son enfermedades que se dan propiamente en estas estructuras. Entonces, ahí vamos poco a poco viendo sobre esto. Entonces, vamos a entrar en las funciones de la columna vertebral, no solo de los huesos, sino también de los músculos y los ligamentos. Entonces, ¿cuáles son las funciones en sí? Uno, permitir el sostén del cuerpo. Si no, ¿cómo estaríamos? Como si fuéramos una serpiente. Nos tomarían de la punta y nos dejarían caer y quedaríamos en el perfecto suelo. Entonces, sostiene nuestro cuerpo, nos permite el movimiento, nos ayuda, por dicha, por la flexibilidad de las estructuras y el sistema nervioso íntegro, podemos desplazar nuestra mirada, nuestra cabeza. Bien lo podemos observar también
Cuando nos contorneamos en cuanto al yoga, pilates, estos tipos de ejercicios, cuánta flexibilidad tiene nuestra columna vertebral, nuestra columna a nivel muscular también. Mantiene el centro de la gravedad, ¿verdad? Porque si yo me desplazara hacia adelante o hacia atrás y hacia los lados, si no tuviera gravedad, nos iríamos para un lado, para el otro, nos caeríamos con mucha más facilidad. Entonces esto nos ayuda, ¿verdad?, a mantener ese reposo, movimiento que tenemos todos. Ahora, protege la médula espinal. Esto yo creo que de todas es como la más importante. ¿Qué es la médula espinal? Bueno, es un paquete nervioso que va desde nuestro cerebro hasta la última vértebra que tengamos. Nuestra vértebra tiene, digamos, verla de medio, digamos, no así de frente, sino a medio lado o sea, hacia arriba, de arriba hacia abajo, tiene un agujero, ¿verdad?, que ese es el que permite en cada uno que el paquete nervioso salga desde nuestro cerebro y se distribuya por esos orificios hacia todas las demás estructuras, llámese en manos, vísceras, piernas, pies, etc. Entonces esto le va a permitir que nosotros tengamos tanto las vísceras como lo que podamos sentir, movimiento, sensibilidad, temperatura, calor, dolor, todo esto, ¿verdad? Entonces, si hay alguna situación de lesión en cuanto a esta estructura, una vértebra, etcétera, por un desplazamiento, ahí es donde se puede haber afectado gravemente la médula espinal. Entonces, esto es una de las funciones principales que tiene la columna vertebral. Entonces, protege la médula espinal. Ojo, que la médula espinal no es lo mismo que la médula ósea. La médula ósea es una estructura esponjosa que está dentro del propio hueso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nacen todo lo que es los componentes hematológicos. ¿Qué quiere decir esto? Los componentes de la sangre en la médula ósea. No es lo mismo a la médula espinal que acabo de explicar. Entonces, para hacer esa diferenciación. Ahora, ¿qué sencillamente lo hacemos así? Bueno, de mi parte, ¿cómo localizo el dolor? Sencillo. Dependiendo de la estructura donde está comprometido, si tuvimos una lesión o un dolor, la puedo agrupar. Si es en la columna cervical o en la parte, en la región cervical, cervicalgias. Si es en la región dorsal, dorsalgias. Y así con las lumbalgias también. Entonces, que otros nos pueden decir en la consulta, doctora, ¿yo puedo tener cervicalgias y lumbalgias a la vez? Claro que sí, inclusive puede comprometerse las tres regiones a la vez, pero eso depende de qué hemos hecho con anterioridad, porque puede haber dolor agudo, que lo vamos a ver más adelante, que es así como abrupto, o un dolor traumático por algún accidente, alguna caída, qué sé yo, pero lo más principal, lo importante es esto, que hay cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias que se pueden comprometer o estar asociados o uno o los tres regiones al unísono. Entonces hay que tener un poco más de cuidado en esto, ¿verdad? Y qué factores de riesgo son los que me van a propiciar dolor en estas regiones. ¿Qué es lo que me va a predisponer a mí? Perfectamente la edad cronológica. Nuestro cuerpo va envejeciendo conforme pasa la edad. Se renuevan ciertas estructuras, pero ya hay otras que ya no. Igualmente lo que es el hueso. Y si le hemos dado una buena calidad de vida, algún ejercicio, alimentación, etcétera, entonces podemos tener un poco más de integridad a nivel de nuestro hueso, a nivel de nuestro músculo. Pero un factor de riesgo por sí solo es la misma edad. Entonces hay que tener una condición previa idónea para que esta espalda no sufra cuando ya llegue la edad crítica, ¿verdad? Eso es muy importante, pues tenerlo en cuenta. Segundo, el sedentarismo, ¿verdad? Y muchos estamos en este punto. ¿Por qué? Porque entonces, si estoy sedentario, adopto posturas inadecuadas, puede estar todo el día acostado, como pasa con algunos hijos, ¿verdad? Los chicos, los que tienen adolescentes, que pasan todo el día, y ahora en pandemia más. O si no, nosotros estamos en la computadora, ¿verdad? No practicamos ejercicio, vamos aumentando masa grasa
nuestra espalda tiene que adaptarse al peso. Recuerden que lo que les dije al principio, una de las funciones es sostener nuestro cuerpo. Y aún así, teniendo el peso, el exceso de peso tan marcado, nos permite sostenerlo, pero hasta cierto punto en cuanto a que va adoptándose posturas muy viciosas, ¿verdad? Tal vez hacia adelante, las caderas un poco más abiertas, las piernas más separadas, como para darle soporte al exceso de peso que yo tengo. Entonces eso es muy importante para poder tenerlo en cuenta, que eso puede provocar dolor. Igual mencionaba, ¿verdad? El sedentarismo con el exceso de peso, pues está muy ligado. Y también las condiciones genéticas, factores heredofamiliares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las enfermedades que se puedan adquirir a nivel familia, como cuáles. Puede ser que tenga ya un compromiso de artritis reumatoidea, lupus eritematoso, este tipo de enfermedades que afectan las fibras, ¿verdad? Colágenas, etcétera, articulaciones, también nos pueden adoptar para evitar dolor, posturas inadecuadas, sobrecargas en algunas otras estructuras que no tenemos dolor. Entonces va generando, pues ya aquí con la genética es un factor no modificable. No podemos hacer nada con la herencia, ¿verdad? Pero sí con los otros, ¿verdad? Como el sedentarismo podemos, ¿verdad? Hacer un marcaje aún idóneo para nuestra espalda. También con respecto a las posturas a nivel de nuestro ejercicio, de nuestro oficio, para decirlo así. Ahora estamos todos en pandemia y estamos en la casa, ¿verdad? Y nos vemos identificados con la tercera, ¿verdad? Con el cuello hacia abajo, agachado, la laptop muy abajo, ¿verdad? El computador, agreguémosle un poco de estrés a todo esto. Entonces sí va a generar dolor, compromiso. Ahora, y también las cargas, que ahora vamos a hablar un poco más de cargas con el ingeniero, pero sí, las cargas que adoptemos, aquel archivero que cuando estemos en presencialidad lo vamos a trasladar, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿Será idóneo agacharme? ¿Será idóneo tener un equipo de transporte para eso? ¿Verdad? Entonces, tenerlo en cuenta como factor de riesgo. Y estos últimos, pues, son los que siempre han tenido estudios, ¿verdad? En cuanto a la nicotina, el tabaco, que puede ser un factor de aceleración del envejecimiento de las estructuras, llámese huesos, ¿verdad? Por ser un tóxico. Y el factor estrés, ¿verdad? Como lo asociado ahora. El estrés nos permite dormir bien, nos permite reparar las estructuras que están cansadas, expuestas, etcétera. Vamos haciendo una sumatoria, van generando contracturas de los músculos, van traccionando estructuras y generar después problemas mayores. Vamos a entrar entonces ahora sí, vamos a hablar poquito a poco de los paquetes, pero así a grosso modo, de las regiones donde genere dolor. Cervicalgias, el dolor en la columna cervical de las 7 vértebras y todo el paquete muscular que esté ahí. ¿Es la causa más común? Pues sí, vamos viéndolo poco a poco. ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda a nivel de cervicales? Pues yo sí, yo también, la doctora también. Causas, bueno, malas posturas, como les dije, ¿verdad? El estar agachado todo el día en un computador, con la altura del computador y más fácilmente el celular, ¿verdad? Que siempre vamos a tender a tenerlo más abajo de nuestra mirada y esto va generando una curvatura inapropiada en nuestra columna cervical y se va perdiendo. Va generando también, ¿qué causa también las cervicalgias? Pues también lesiones crónicas, desgastes, ya por enfermedad, ya por alguna mala postura, un trauma, como vemos aquí más adelante. Las contracturas musculares son muy importantes porque la fibra del músculo, el cuerpo es muy sabio, siempre yo menciono, ¿verdad? En las consultas, el cuerpo se defiende y ante la defensa de la agresión, entonces se contrae, digamos en este caso, una contractura se pone fuerte, duro, acumula sustancias dentro de ese músculo, ¿verdad? Y va a generar punto dolor. ¿Por qué se hace esa contractura? El cuerpo, el músculo es tan sabio que permite esto para que no se desgarren las fibras. Y un músculo desgarrado es un dolor intenso y una recuperación mucho más lenta. Entonces, las contracturas musculares tienen su razón de ser y ahí es donde nos va generando la señal de que algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, ¿verdad? Y
lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, el efecto latigazo, los traumatismos, cuando tenemos accidentes de tránsito, los que han sufrido esto tarda mucho en recuperarse porque es un estiramiento ante gravedad, ¿verdad? Por el frenazo o el golpe, qué sé yo. Entonces van estirando fuertemente las fibras de adelante hacia atrás y genera una contractura para evitar un desgarro aún mayor. Entonces, para tenerlo en cuenta. Enfermedades inflamatorias, como había mencionado, como a pincelada, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple y todo este tipo de enfermedades que, si bien, claro, inclusive va a generar compromisos a nivel articular muscular, pues obviamente también genera rigidez en los movimientos y pérdida del movimiento, la flexibilidad de la columna vertebral. Y el estrés por sí solo, como le mencionaba, ¿verdad? Es por la tensión muscular, va a generar contractura muscular. Ahora, los sitios más habituales, síntomas más habituales, pues ya, lo primero es el dolor en la zona del cuello. Dificultad para movilizarlo. Doctora, no puedo moverlo. Ya hasta ahí donde usted me dice, tengo que venir, se ven robotizados, ¿verdad? Porque también inclusive aquí hay dos músculos muy grandes, se llaman esternocleidomastoideo, es un nombre gigante y no necesitan como para aprendérselo. Estas dos estructuras son las que comúnmente en dolor cervical con rigidez, que se llama tortícolis, pues se genera todo esto y no podemos ni moverlo. A veces quedan como más robotizados que no puedo solamente los ojos. Y esto sí, se puede tratar a tiempo. Es que hay que ir a consulta. Ahora, lo que son los dolores de cabeza y los mareos, recuerden, esto no es exclusivo de los dolores cervicales. No es exclusivo. Entonces es importante, pues, tenerlo en cuenta porque hay otras enfermedades u otras condiciones que pueden propiciarlo. Llámese hipertensión arterial, llámese una infección de oído, llámese ya un problema propio y estructural del oído. Entonces yo no puedo justificar de que el dolor de cabeza que me está dando o el mareo que sea por tensión por las cervicales que tengo contracturadas, sí, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿y por qué se genera el mareo y el dolor de cabeza? Bueno, les mencionaba sobre la contractura muscular. Se pone tan rígido el músculo, tan tenso, que ahí dentro de los músculos también pasan las fibras nerviosas y las fibras de las arterias y las venas que le van a dar soporte, rigidez a nuestro cerebro, el cuello, etcétera, y todos los demás. Entonces, es tan fuerte la contractura que puede estrangular fácilmente lo que es una venita, una arteria pequeñita, un nervio. Entonces, ahí es donde va comprometiendo el dolor de cabeza, las llamadas jaquecas, las migrañas, que son, si son de tipo tensional, ¿verdad? Y el vértigo, más que todo el mareo, la sensación de mareo. Entonces, ya les dije, no es exclusivo solamente de una contractura cervical, hay que revisar. Y hablaba sobre la rigidez ya con anterioridad. Bueno, ahora vamos con la región de las dorsalgias. Es prácticamente muy similar, prácticamente se comparte todo, ¿verdad? Las malas posturas, recuerden que les mencioné, a nivel de las dorsalgias son 12 vértebras, es la región pues mucho más extensa, donde va a haber más paquetes musculares, más fibras ligamentosas, nos permite aún más la flexibilidad y la torsión de nuestro cuerpo. Y por posturas, sí, nos vamos a generar problemas. ¿Como cuáles posturas? El tomar, bueno, en los muchachos o nosotras las mujeres, los bolsos. Y los bolsos bonitos de un solo lado, que ya no puedo del otro lado, sino solamente de agreguémoslo más carga, las compras de ir a la feria o al supermercado de solo un lado. Entonces, y hagámoslo por varios años, ¿verdad? No distribuimos bien lo que es el peso en ambas, entonces se va curvando. Ya les había mencionado que la columna tendría que estar así, de recta, pues, para decirlo así de una manera, si yo la veo de frente, si yo veo una persona de frente, tiene que estar alineada. Pero en malas posturas se puede, por este tipo de cargas inadecuadas, se puede desviar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esto se llama escoliosis. Se pueden revertir las escoliosis si son menos anguladas, si son poquitas o el ángulo, la torsión es leve.
se puede revertir perfectamente con ejercicio, con terapia, etcétera. Y lo más importante es mantener la espalda recta, etcétera, y todo. Pero ya cuando hay mucha angulación, o sea, que la curvatura es demasiado y se observa, ¿verdad? Se observa muy bien y a simple vista, ya esto sí sería, pues, el ortopedista con el neurólogo, etcétera, por si hay compromiso nervioso, quien tiene que darle solución a eso, ¿verdad? Entonces eso es importante. Bueno, el estrés ya había mencionado, las deformidades que estaba pues mencionando por las curvaturas, los puntos gatillo, ¿verdad? Que son los dolores que se sienten por pequeñas contracturas en esa zona. Si yo presiono la zona y me duele, ¿será muscular? Posiblemente que sí. Y muchas veces con automasajes resuelven perfectamente. Ahora, ya había hablado un poquito de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Las enfermedades como artritis, esclerosis, lo que es lupus, que no sabemos ahora todavía lo que es la fibromialgia en sí, digamos, qué lo provoca o qué múltiples factores lo provocan, entonces también. Y los procesos degenerativos de disco, ¿verdad? Las hernias de disco, un envejecimiento de las estructuras óseas, ¿verdad? En cuanto a la osteoporosis, pues va a generar todos estos cambios, ¿verdad? Entonces, esto puede provocar dolor en la columna dorsal, pues sí. Y lo más característico para manera de resumen es que lleguen ustedes y nos dicen, doctora, tengo un dolor a nivel de mi espalda. De un lado, puede ser. De ambos lados puede ser, doctora. Sí, claro, también de los dos paquetes, de los lados, de manera simétrica podemos tener dolor. Doctora, siento como una sensación quemante, o a veces dicen, no, siento como que una punzada en tal parte, me señalan el punto, o me dicen, doctora, tengo como una sensación como de frío, como que no siento cuando me pasan como el dedo, es extraño, doctora, ¿qué será? Entonces ya, si uno no toca como médico, yo siempre digo, si yo no toco a un paciente en la región donde está el compromiso, no voy a saber, ni soy mágica para decir, tal, podría ser un orientativo, pero si yo no toco, no palpo, no exploro, entonces no podré saber en qué lugar, en qué zona es la que está más comprometida. Entonces esto es importante de manera de resumen, un dolor pulsante, quemante, lacerante a veces, o sin una sensación de frío, adormecimiento en las zonas que cuando yo presiono o ellos presionan a ustedes, genera alivio momentáneo. Entonces ya uno puede decir, vamos a ver, esto es tal vez muy muscular o será otra causa. Entonces ahí vamos poco a poco viéndolo. Ahora, con respecto a las lumbalgias, aquí lo más importante lo voy a dividir en dos. Siempre con respecto a las lumbalgias, que son las vértebras de la zona lumbar, ¿verdad? Que están las vértebras que son grandes, paquetes musculares, paquetes nerviosos y lo más importante cuando llegan a consultas con respecto al dolor. Vamos a hacer la característica, el 90% llegan así. Doctora, mire que tengo un dolor y fue cuando yo me agaché o cuando yo hice un ejercicio, un estirón o levanté a mi hijo y sentí como un latigazo o me quedé ahí, no pude traccionarme bien o reincorporarme bien a nivel de la espalda baja, ¿verdad? Y cuando yo camino, cuando yo hago un ejercicio empeora, ¿verdad? El dolor. Pero mira qué extraño, cuando yo me siento, me acuesto, se me alivia un poquito, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante, entonces, ya cuando para nosotros como médicos clasificarlo si es un dolor en la lumbar, en la región lumbar de tipo mecánico, que hay una causa, como dice ella al final, desencadenante previo. Hay una causa previa que lo propició, ¿verdad? Y no, donde dicen no presenta síntomas sistémicos, es que esto, recuerden que yo les dije sobre la médula espinal. La médula espinal viaja adentro en los orificios que tiene cada vértebra. Entonces, si hay alguna inflamación muscular, va a tensarme, algún nervio me lo va a prensar, para decirlo así. Entonces, puede que el paciente puede sentir como que empieza a orinar aún más frecuentemente o problemas del colon, ¿verdad? Puede ser que ya tenga una enfermedad de fondo, como una colitis, un estreñimiento, qué sé yo,
Pero si el paciente me dice, oye, doctora, verás que yo desde ese momento, cuando les pregunta, mira que siento como con muchas ganas de ir a orinar a cada rato, ¿verdad? Entonces ya uno dice, ah, puede hacer esto. Pero en este caso, con la lumbalgia mecánica no presentan eso, ¿verdad? No presentan esos síntomas sistémicos a nivel de vísceras, para decirlo así. Entonces, esa es la gran característica de las lumbalgias mecánicas. Ahora, vamos con las lumbalgias no mecánicas, que son las del 10%. Uno, que el dolor se presenta en el día, en la noche, no me deja dormir, ¿verdad? No recuerdo qué fue lo que me recuerdo si hubo algún desencadenante, yo creo que no, doctora. Entonces, pero me ha sumiado, ha progresado con el tiempo, me ha permitido el no dormir, ¿verdad? Empeora. Doctora, mira que yo me acuesto y me levanto igual, pero si yo me acuesto, lo siento igual o peor. O si yo me trato de sentar, lo siento peor, ¿verdad? Y mira que yo también he notado cuando orino, que voy a orinar y con más frecuencia. ¿Qué será, doctora? ¿Estará asociado? Entonces, este es el menos frecuente de las consultas, pero sí hay que tener mucho más cuidado, porque ya entonces, si esto no es por un desencadenante, hay alguna enfermedad propia, tal vez de las mismas estructuras que están generando la dolencia a nivel de la región lumbar o de otras estructuras, llámese a nivel sistémico, enfermedades, como les mencioné anteriormente. Y es importante, ¿verdad?, tener en cuenta esto. Por la región lumbar sacral hemos escuchado lo de la ciática. El nervio ciático es el nervio mucho más grande, es el más grande que tenemos en todo el cuerpo. Viaja desde desde la región lumbar hasta los dedos, el último dedo del pie, para decirlo así. Y se compromete mucho a nivel lumbar cuando tenemos este tipo de situación. Puede haber una inflamación leve, pero cuando ya es muy repetitiva la condición, ojo, porque posiblemente lo que esté manifestando más bien es un síntoma, un signo previo de una hernia a nivel de espalda. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esto. Ahora, esto a grosso modo son las lumbalgias en cuanto al tiempo de dolor, para decirlo así, para nosotros como médicos, pero la lumbalgia aguda es la que está menos de 6 semanas, la que podemos recuperar un poco más rápido, ¿verdad? Y para esto sí les quiero decir que en lumbalgias agudas o en cualquier tipo de lumbalgia, y cuando llegan, el tratamiento nunca va a ser mágico. El tratamiento hay que darle tiempo, ¿verdad? Porque esa fibra que se tensó no se hizo de la noche a la mañana. La fibra tensa se hizo por una sumatoria de días y condiciones, y cuando ya generó dolor y se puso duro, el músculo, quiere decir que ya llevó su proceso, y ese proceso para revertirlo también lleva su tiempo. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, que el tratamiento, uno inicialmente puede dar unos 5 o 7 días, hay unos que resuelven muy rápido, otros no. Pueden durar 2, 3 semanas, inclusive de lo que menciona, lumbalgia, los dolores pueden menos de 6 semanas, entonces el tratamiento podría adecuarse, pero esto es muy individualizado. No le puedo decir, ejemplo, a Didier, lo mismo del tratamiento si él tiene un dolor a nivel lumbar o en alguna de las regiones, que el medicamento que le voy a dar y recetar va a ser para su familiar igual porque tuvo la misma situación. No, cada uno es muy distinto, tenemos condiciones completamente distintas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, me gustó esta diapositiva porque como resume un poquito de los problemas que siempre tenemos a nivel de espalda. Las escoliosis que las mencionaba, siempre la gran mayoría es la población femenina por los calzados, por los bolsos, etcétera. En la vida estudiantil, pues también, ¿verdad? Los bolsos, las cargas. Entonces, la escoliosis nada más es recordar que es una desviación hacia la derecha o hacia la izquierda, que no debería estar de nuestra columna vertebral. Y ahí va traccionando fibras musculares y nerviosas, va generando dolor. Y si se vuelve demasiado crónica y no hacemos algo con ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso se va a llegar a angular cada vez más y va a generar más dolor y compromiso que ya después no vamos a poder ni salvar la espalda. Pero
Si es leve, podemos condicionar con ejercicios, como cuáles, doctor, hay muchos. Lo más importante, hay unos que han implementado yoga, como de relajación, de estiramiento, pilates, el tai chi. Todos estos tipos de ejercicios nos pueden ayudar a tener un poco más de fortalecimiento de nuestra musculatura. Las hernias discales, que ya más o menos las mencioné, la hernia es como, para mencionarlo así, es como les mencionaba, es como una almohadita entre vértebra y vértebra que le va a dar sostén y le va a permitir flexionarse adecuadamente también. Pero si hubo un problema a nivel de las vértebras, si se desplazaron o se fusionaron o qué sé yo, esta almohadita va perdiendo su grosor, su tamaño, su volumen y se puede abombar, ¿verdad? Se puede hacer como una bombita y eso se llama hernia, que eso sí hay que repararlo a nivel de especialista, muchas veces por cirugía. Pero lo importante aquí es también las condiciones de factores de riesgo, bajar de peso, hacer ejercicio, etcétera, para poder darle este seguimiento a nivel de especialista. Ahora, en estrechamiento del canal lumbar, ya esto es en las edades, bueno, de adulto mayor, ¿verdad? Y a veces se puede ver un poquito más tempranamente, pero muchas veces estas condiciones se dan por procesos degenerativos, enfermedades ya propias de la vejez o heredadas, que va generando que vaya disminuyendo el canal donde estaba la médula espinal, ¿verdad? Entonces se va estrechando, va generando compromiso nervioso, ya vamos a sentir situaciones diferentes a nivel de piernas, vamos a sentir adormecimientos, dolor intenso, etcétera, que muchas veces podemos asociarlo a hernia, si no era una hernia, no es estrechamiento del canal lumbar, pero ya esto es nada más por especialista. Y hablando de las contracturas, que ya lo había mencionado previamente, por las cargas inadecuadas, por el sentarnos mucho rato en la computadora o en el celular, etcétera, sin tener una pausa activa. Entonces, eso es muy importante, que las fibras estén lo más idóneas para poder flexionarse, generar y permitir movimiento, pero no generar un dolor tan fuerte, un levantamiento, perdón, de un objeto tan rápidamente sin previo, como decir, un calentamiento, porque la contractura es para prevenir un desgarro de esto. Ahora, el diagnóstico, como les dije al principio, si yo no evalúo individualmente al paciente, no voy a determinar un adecuado tratamiento y no me va a resolver rápido, si se diera el caso. Entonces, lo más importante es una historia clínica, evaluar a ustedes, digamos, que llegan a consultar. Tengo que recabar la información de sus antecedentes, si la familia padece de artritis, si padecen de lupus, qué sé yo, alguna enfermedad que me pueda orientar a esta situación, cómo inició el dolor, cuántos días lleva con el dolor, si ha tomado algún medicamento, cómo empeora, cómo inició. Todo eso se recaba en una historia clínica y esto es lo más importante. Y en la historia clínica es donde yo también examino, exploro dónde está la fibra o las fibras a nivel muscular que están comprometidas, ¿verdad? Si hay rigidez, si no hay rigidez, si hay la sensación de adormecimiento, ¿verdad? De las estructuras o pérdida de la fuerza muscular en ciertas estructuras. Entonces, eso es lo que tenemos en cuenta. Y ya lo demás, ya cuando el paciente se le ha dado el tratamiento, se le ha dado un seguimiento, pero ya uno observa que podría haber algo más de compromiso, hay que revisar la parte ósea, pero muchos quedan en esta etapa, que es lo más importante, la primera, donde se le da una historia clínica, un examen físico y un tratamiento, por dicha. Pero hay pacientes que vuelven acá, y aquí es donde entramos con las imágenes, las radiografías, para ver dónde está, si hay algún compromiso a nivel del hueso, si están alineados, si está centrado, si hay alguna desviación, si hay algún desgaste, ¿verdad? Entonces, esto es como la segunda opción que tenemos cuando no podemos resolver con la primera. Y ya, radiografías, si ya la radiografía pues no, porque no es ni hueso, es otro ligamento o alguna más, algún tumor que esté creciendo por ahí también. Entonces, ese entra con el TAC o la resonancia magnética. Esto siempre es únicamente por especialista, ¿verdad? Cuando ya se ha
dado toda la terapia en cuanto a tratamientos, radiografías, exámenes de laboratorio, pues también, ¿verdad? Que eso es importante, por lo menos una vez al año los exámenes. Y ya entramos también con terapia física para que les ayuden por si hay una contractura, la electromiografía o estimulación para ver cómo están estos músculos, si hay dolor o no. Y como les mencionaba, ya como para finalizar en esta parte, es, dependiendo de la causa, es dirigir el tratamiento, ¿verdad? Si es un efecto, un traumatismo, pues va a llevar mucho más tiempo, porque sí hubo un ligero desgarros, ¿verdad? En esas zonas, no toda la pérdida de la continuidad del músculo, pero sí va a tener un proceso, ¿verdad? En el cual donde vamos a entrar también los medicamentos, los antiinflamatorios, los relajantes musculares que comúnmente nosotros mandamos. Y recuerde que les mencionaba, no es mágico, no es de 2 días, no es de 3 días, a veces son 7 días, 14 días, inclusive un mes, y por eso es importante es individualizar la terapia, porque si yo recomiendo un antiinflamatorio, que la gran mayoría pueden generar alergias o problemas gastrointestinales, no le puedo recetar lo mismo a usted que a su familiar, o a Alejandra, o a Didia, como estaba aquí. Entonces, no es lo mismo. Relajante. Ah, bueno, y importante también, si el paciente en la historia clínica de recabo, si es alérgico a antiinflamatorios, si es alérgico a prácticamente todo, ya se me reduce como más la posibilidad de dar una terapia idónea a este paciente en cuanto a la relajación y vamos a tener otro tipo de medios, ¿verdad? Ahora, la corrección de las posturas, eso es más importante, lo muy, muy importante, ¿verdad? Con ejercicios. Ya les dije que los más pasivos, los más adecuados, como es como el yoga, el tai chi, lo que es el pilates, poquito a poco, ¿verdad? Como para nivel principiantes. Y esto nos permite mucho fortalecer los músculos. Ya si van al gimnasio, genial. Pero ojalá que sea como dirigido con alguien, con un experto, para decir y ver y explorar y más bien indicar que yo tengo una lesión y que quiero iniciar en un gimnasio y qué me recomendaría, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, fisioterapia, que hay casos que no resuelven solamente con antiinflamatorios y relajantes, es que uno quiere algo muy rápido, pero no se puede. Y muchas veces cuando van a fisioterapia, los fisioterapeutas dicen, no, primeramente no puedo, tiene que tomar ciertos medicamentos para poder relajar el músculo que está muy tenso, en algunos casos. Entonces, fisioterapia también se puede dar en algunos casos, los automasajes, uno propiamente o algún familiar que le pueda ayudar ahí. Y ya la parte quirúrgica ya es solamente con el especialista, ¿verdad? Cuando hay ya un compromiso mucho más a nivel nervioso, a nivel de hueso en sí. Y bueno, de mi parte, eso sería la parte médica como a gran pincelada, a grosso modo, para darle ahora sí el espacio a Alejandra un momentito y entrar en la parte de ergonomía en casa. Muchas gracias. Gracias, Magali. Vamos a hacer una pausa a partir de ahorita por 6-7 minutos y regresamos. Yo voy a ponerles un contador compartido en la pantalla. Hay algunos compañeros a los que les mandé por privado un mensaje solicitándoles los datos para poderlo agregar al registro de participantes. Entonces, si me hacen el favor de revisar el chat y responder. Stephanie ya me respondió, muchas gracias. Y listo, regresamos en unos minutos. Yo comparto la pantalla con el timer.
Listo, estamos de regreso. Bienvenida la compañera los compañeros, en realidad Ana Gabriela y otros compañeros que ingresaron hace unos minutos. Vamos a dar inicio a la segunda parte, eh, propiamente la parte de ergonomía en casa, que la va a desarrollar José Manuel Rodríguez. Así que José, podemos continuar cuando lo definas. Perfecto, gracias Ale. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Y un gusto verlos, aunque sea de esta forma virtual, pero ya falta poco. Ya vamos adelante, vamos adelante. Yo sé que pronto nos vamos a volver a ver. Entonces, en esta segunda parte de ergonomía en casa, primeramente es importante hacer la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el teletrabajo, ¿verdad?, y el trabajo remoto que nos hemos visto obligados a hacer por la situación del COVID-19. ¿Esto por qué? Porque, como ustedes bien saben, el teletrabajo ya se encuentra establecido por ley de la República bajo la ley 9738 y también existe un programa institucional desde la Oficina de Recursos Humanos desde el año, como un plan piloto desde el año 2017 y ya está debidamente estructurado, que tiene un proceso de ingreso y una evaluación periódica. Para este caso de la característica especial del teletrabajo, existen leyes y reglamentos establecidos para cumplir como si estuviéramos en casa como una oficina en el trabajo, ¿verdad? Tendríamos que tener un equipo apropiado para desarrollar el trabajo, un escritorio, una silla de trabajo, conexión a internet de buena calidad, conexión telefónica, para cumplir con todas esas características y optar por el programa de teletrabajo. ¿Qué pasó con el trabajo remoto? Muchos no teníamos las condiciones para de forma abrupta salir de nuestra oficina y empezar a realizar nuestras labores en casa, ¿verdad? Recordemos fue que en primera instancia fue bajo una directriz del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fomentaba en los lugares que se pudiera, los centros de trabajo que se pudiera, fomentar la actividad de trabajo remoto o teletrabajo, ¿verdad? Y bajo la resolución R95 de nuestra universidad también se fomentó este tipo de actividad amparados bajo las recomendaciones del CCO institucional. Fue un ingreso más expedito y como todos sabemos, es un seguimiento a través de una bitácora que nosotros debemos de llevar y ir cumpliendo los tiempos establecidos que se habilitan en la plataforma del portal universitario. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en consideración, bueno, en este tema de trabajo remoto? Lo primero que tenemos que buscar es ajustar un espacio de trabajo que tenga características esenciales, ¿verdad?, para poder desarrollar nuestra actividad. Por ejemplo, una mesa de trabajo amplia que nos garantice poder colocar todos nuestros insumos, todos nuestros equipos y las herramientas que ocupemos. Una silla también que al menos tenga un respaldo, iluminación y ventilación apropiadas para desarrollar la labor. ¿Qué pasa en la realidad? Nos encontramos muchas de estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si el espacio en nuestra casa es reducido o tenemos que compartirlo con otros miembros de la familia, como bien mencionaba Alejandra al inicio de la charla, ¿verdad? En este caso, si vamos a trabajar en el dormitorio, que no es lo mejor, ¿verdad? Porque recomendablemente por salud mental debiéramos de hacer ese corte, ¿verdad?, entre lo que es el espacio de descanso y el espacio laboral. Ante esta situación, si debiéramos de trabajar en la parte del dormitorio, lo que debiéramos hacer es ajustar un espacio, tal como ustedes ven en la imagen acá. No llevarnos nuestro trabajo a la cama, como ven en la imagen de la izquierda, ¿verdad?, sino que adaptar un espacio con un mobiliario apropiado y que reúna las condiciones también de iluminación y ventilación que mencionábamos anteriormente. Un segundo espacio que podemos valorar, ¿verdad?, también para hacer
labores de trabajo remoto puede ser el comedor. Como ven en la imagen de la derecha, por ejemplo, esto es una imagen de una compañera de nuestra institución, ¿verdad?, que realiza bajo esta modalidad y ella hace sus labores en la mesa del comedor. Entonces ahí cumple con una serie de características ergonómicas que también ahora más adelante podemos ver cómo mejorarlas, ¿verdad? Pero si ven ustedes la imagen de la izquierda, ahí tendremos que tener cuidado porque como visualizan, tenemos la computadora a la par de por ejemplo, la tabla de picar que se ve por ahí. Si la mesa del comedor no está siendo utilizada únicamente para realizar nuestra labor, debemos de buscar otro espacio. ¿Por qué? Porque aquí podríamos bien tener un accidente, ¿verdad? Una cortadura o un derrame de algún producto sobre el equipo y correr un mayor riesgo para nosotros, ¿verdad? Entonces, una alternativa puede ser como ustedes visualizan esto, la señora aquí acomodó su laptop, colocó su silla y cuando termina la jornada laboral simplemente recoge sus equipos y otra vez queda la mesa habilitada para el comedor de la familia. Un tercer caso es en la sala. En la sala hay que tener mucho cuidado, más si se trabaja con laptop, ¿verdad? Las portátiles han sido diseñadas para trabajos cortos, por eso se llama portátil, ¿verdad? Porque yo me la llevo para una reunión, para revisar unos correos, para contestar algún oficio, ¿verdad? Pero no para trabajar durante toda la jornada laboral, ¿verdad? Si yo debo trabajar toda la jornada laboral y solo tengo laptop, pues entonces tengo que hacer una serie de aditamientos, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver para poder minimizar la exposición a factores de riesgo ergonómicos, como lo que mencionaba la doctora anteriormente en la primera parte de la charla. En este caso en particular, vemos como en la sala podríamos usar el sofá como uso esporádico, como lo que ven ustedes ahí al joven, ¿verdad? Que tiene una mayor holgura en sus piernas y está revisando, qué sé yo, el correo o algunas partes de internet. En el segundo caso, en el caso de la izquierda, ustedes ven a la joven en el escritorio, perdón, en el sillón, pero ven ustedes cómo se encuentran las piernas, ¿verdad? Entonces eso no es una postura apropiada para desarrollar ese tipo de labores. Aquí estamos teniendo también un sobreesfuerzo de la espalda, también podríamos tener a mediano plazo también problemas a nivel circulatorio, ¿verdad? Como varices u otros padecimientos a nivel circulatorio. Y si la persona padece depresión, también podríamos tener algún problema de este tipo. Entonces, si bien su uso no es su actividad no es para uso prolongado, podríamos utilizarlo únicamente como lo ven ustedes en la imagen de la derecha. Como otro punto alternativo, también está la terraza, ¿verdad? Si en alguna de nuestras casas tenemos una disponibilidad de un patio y que tenga iluminación y ventilación natural, y preferiblemente podríamos combinar las actividades, claro, va a depender de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Obviamente, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, perdón, al no tener techo, vamos a quedar expuestos en este momento de invierno, ¿verdad? A que se venga un aguacero y tener que salir en carrera, ¿verdad? Pero si tenemos un espacio techado y en la parte externa de nuestra casa, sería de gran utilidad por el tema de la ventilación y la iluminación. Aquí son como 4 ejemplos, pero lo importante aclarar en este sentido es buscar un espacio dentro de nuestra casa que sea apropiado para nosotros poder colocar tanto el equipo y las herramientas de trabajo y que nosotros nos podamos sentir cómodos para realizar la tarea que nos fue encomendada. ¿Qué hay que tomar en consideración? Bueno, básicamente lo primero es la postura. Si ustedes ven en la imagen que tenemos por acá, tenemos que tener la cabeza y cuello rectos, los hombros relajados y paralelos al plano frontal. Tanto los brazos como las piernas deben formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Las piernas tienen que estar ligeramente abiertas, ¿verdad? Y de modo tal que las plantas de los pies peguen completamente en el piso. Por altura no podemos colocar directamente los pies en el piso,
tendremos que considerar colocar, ¿verdad? Un reposapiés que existe en el mercado, los podemos adquirir, o si no, alguna caja pequeña o alguna otra cosa que tengamos en casa, ¿verdad? Como un pedacito de madera, tal vez una tablita que nos pueda llegar a esa altura completamente para que los pies no queden guindando. Ok, como ven ustedes, el punto de la vista hacia la computadora está básicamente al nivel superior de la pantalla. Generalmente podríamos decir que lo recomendable puede ser entre unos 50 a 55 centímetros de distancia con respecto al monitor, ¿verdad? O también, según nuestras dimensiones antropométricas, podríamos tomar como punto de referencia nuestro brazo. Estirar nuestro brazo y colocarlo hacia la pantalla, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos observar, pero también podríamos hacer ese movimiento tocando la parte superior de la pantalla y así podríamos darnos al menos una ubicación de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese monitor. A veces podemos tener una silla con las características, pero tenemos el error de usuario, ¿verdad? Entonces, ven ustedes como en esta característica tenemos, por ejemplo, una silla con respaldo, sin embargo, la persona siempre busca o opta encorvarse. Para trabajar con la laptop, hay otra serie de recomendaciones que tenemos de tomar en consideración. O sea, muchos de nosotros, tal vez por este tema de la pandemia, sabemos que ya muchos no teníamos una computadora de escritorio tal vez en nuestra casa. Lo más común es tener una laptop por las actividades que desarrollamos, revisión de alguna documentación, correos y eso, y por el trabajo tal vez de los chicos, ¿verdad? Para los que tenemos hijos, que tienen que desarrollar tareas o tienen que ir al cole, a la escuela, ¿verdad? O nosotros mismos que si estamos estudiando para la universidad, entonces lo más común tal vez es que tengamos una laptop, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tomar en consideración que si trabajamos con laptop, debemos intentar de subir esa base de la laptop a una distancia que nos llegue más cercana a la vista. Adicionalmente, yo tengo que colocar un teclado y un mouse adicional. ¿Para qué? Para no estar haciendo sobreesfuerzos en mis miembros superiores. Obviamente igual, respetando lo de la espalda recta, ¿verdad? Y los muslos sin presionar el asiento. Como ven esta imagen, ahí lo que se están colocando son unos libros para aumentar la altura de esa base de la laptop. Sin embargo, existen también otros elementos que ya uno podría adquirir, ¿verdad? Directamente en un centro que vende equipo de cómputo, ¿verdad? Como los famosos soportes, como lo que ustedes ven por acá, ¿verdad? Esta es una opción. Claro, lleva su inversión, pero también a mediano o largo plazo va a contribuir mucho, ¿verdad? En la prevención de lesiones musculoesqueléticas. Aquí como ven ustedes al caballero, ¿verdad? Tiene un soporte para la laptop. La altura del monitor se adapta más a su altura de la vista y tiene adicionalmente un teclado y un mouse adicional. Ok, si no podemos o si está muy lejos de nuestras posibilidades económicas adquirir un tipo de este equipo, podremos visualizar qué hay en la casa. Bueno, unos libros, una caja desocupada o algo que me ayude a mí a aumentar esa altura del monitor. Por ejemplo, vean, esta es otra opción, ¿verdad? Es una opción construida con madera. Aquí la persona construyó un taburete de madera, colocó la laptop y ya eso ayuda a mejorar la altura. Con respecto a la silla, lo ideal sería contar con una silla con características ergonómicas, ¿verdad? Sabemos que no es la realidad en muchos de nuestros hogares, entonces ahorita también vamos a ver algunas de las opciones que podríamos manejar dentro de nuestros hogares. Si tuviéramos una silla, aquí esta diapositiva, lo importante es ver lo importante observar es cuál es el ajuste de esa silla. Por ejemplo, si yo tengo una silla ajustable, entonces yo lo que tengo que hacer es levantarme, ponerme de pie,
y ajustar el asiento a la altura de la rodilla, como ustedes ven en la primera imagen de la izquierda. ¿Ok? Ustedes saben o han visto que ellos traen una palanquita acá para bajar o subir la altura. Entonces yo me pondría de pie, levantaría la silla, perdón, levantaría la altura del asiento hasta que llegue a mi rodilla, ¿verdad? Las sillas también tienen un sistema de adaptación en cuanto a la profundidad del asiento. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que cuando yo me siente, el único espacio que quede disponible sea la colocación de un puño, ¿verdad? Entre la silla y el borde de mis piernas, como ustedes ven en la parte de la derecha. Por último, lo importante es ajustar el respaldo para que soporte la curva inferior de la espalda, como ustedes ven en la imagen de abajo. Algunas sillas, aparte del apoyo lumbar, tienen apoyo cervical. Esto no es tan necesario siempre y cuando la persona no tenga algún problema ya de cervicales. O sea, ya esto puede ser como más para una persona que tenga otros tipos de problemas. Porque a veces el reposacabezas tiene características como por ejemplo que no es móvil, ¿verdad? Entonces lo ponen así como por lujo para que la silla se vea bonita, pero no está teniendo ninguna razón de ser, porque si la persona es muy alta o es muy baja no va a poder movilizar ese reposacabezas y más bien puede quedar incómoda la persona al colocar completamente su cuello hacia atrás. Importante, aquí no se observa, pero algo muy importante y también de la silla es el tema de los descansabrazos, porque eso nos ayuda a siempre mantener el ángulo de 90 grados que queremos formar. Si adquieren una silla, lo importante es que los descansabrazos sean móviles y ajustables en altura y en profundidad. En altura para regular según nuestra altura los brazos y en profundidad por el ancho o el espacio que la persona pueda ocupar dentro de la silla, ¿verdad? Adicionalmente, como ustedes ven ahí, la silla debe garantizar un giro de 360 grados y al menos que tenga 5 soportes con ruedas. Ok, eso fue en términos generales si tuviéramos que buscar una silla ergonómica. Si no tenemos, ¿verdad? Lo que podemos visualizar acá es buscar dentro de nuestras casas una silla que tenga respaldo. Por ejemplo, vean las opciones que ustedes ven en el centro de la diapositiva, ¿verdad? Tenemos este tipo de silloncito, este tipo como silla espera, ¿verdad? Este tipo silla de comedor y este tipo de silla plegable de madera, ¿verdad? Con un leve respaldo. De preferencia les digo que la silla de comedor. ¿Por qué? Porque es una silla que tiene un respaldo más alto y que adicionalmente es de un material mucho más resistente que los demás. Entonces, es una de las mejores opciones a tomar en consideración si no contamos con una silla ergonómica. Claro, aquí muchos van a decir, ok, la parte del apoyo lumbar y todo esto no lo tengo. Si la persona siente molestias y todo esto, podríamos colocar un paño, ¿verdad? Acá, arrollado, o una colcha pequeña, en forma de cono, o un círculo, hacemos un círculo formando un cono, y lo colocamos en nuestra parte baja de la espalda para tener una mayor comodidad mientras laboramos, ¿verdad? Lo que no podemos o debemos quitar del todo, ¿verdad? De nuestras opciones son lo que ustedes ven en la parte derecha. Por ejemplo, esta silla plegable, las famosas sillas plegables de fiesta, ¿verdad? Que conocemos cuando nosotros vamos a alguna actividad, y los bancos por ejemplo, de desayunador. Con las sillas plegables, yo sé, bueno, a todos nos ha pasado tal vez que vamos a alguna actividad y resulta y sucede que alguien cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las patas se quebraron, porque no dio la resistencia, y si algunos estamos pesaditos como yo, también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que siempre cuando vamos a una fiesta buscamos y ponemos dos sillas, ¿verdad? Para prevenir algún accidente. Pero es una silla que no está diseñada, el punto es que no está diseñada para trabajar tantas horas,
¿verdad? Yo estar sentado tantas horas sobre esa silla. Una silla de fiesta, uno está alrededor de 2 horas tal vez en esa silla, ¿verdad? Entonces no es una silla que reúna características y por seguridad no debiéramos tomarla en consideración. El otro punto es el banco, muy usado también por las personas debido a la necesidad, ¿verdad?, de realizar sus trabajos que, por ejemplo, solo tienen a mano el desayunador. Aquí el gran problema es que este tipo de mobiliario no tiene respaldo. Al no tener respaldo, yo no estoy colocando mi espalda completamente sobre una superficie que me dé apoyo. Entonces, hay dos cosas. Una, primero que la persona no adopte la postura correcta, porque no tiene un respaldo atrás, y empiece a encorvarse y hacer las actividades normales. Otra, que esté intentando mantener su postura todo el día y sentarse recto porque sabe que sabe que si no lo hace de esa forma tiene un problema, pero al no tener un respaldo no tiene forma de descansar esa espalda, ¿verdad? Entonces podríamos tener también trastornos musculoesqueléticos por no contar con un espacio donde yo poder descansar la espalda. Entonces, dentro de las opciones que manejamos en la casa, estas dos que están con X, definitivamente no debemos tomarlas en consideración. Como ven acá, en esta imagen, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Hay que tomar en consideración lo importante de una iluminación y ventilación, de ser posible natural y si no, bueno, artificial. Ajustar la altura de la laptop, ¿verdad? Como por ejemplo acá él tiene como un tipo de caja. En este caso ustedes ven acá que la persona no llega completamente al piso, entonces está colocando un reposapiés. Ahora vamos con la mesa de trabajo. En las dos imágenes que ustedes ven en la izquierda tenemos en primera instancia una mesa plegable o la famosa mesa que vemos en las fiestas, ¿verdad? Entonces yo nada más abro la mesa, la coloco ahí, realizo lo que tengo que realizar y después simplemente cierro la mesa y ya no me ocupa espacio. Es una mesa muy útil en los lugares en los que no tenemos mucho espacio dentro de nuestra casa para desarrollar actividades. ¿Ok? Porque aquí entonces yo coloco la laptop y coloco los aditamientos y me pongo a trabajar, empiezo mi jornada laboral. Por ejemplo, que les diga que solo el espacio, el único espacio que tengo disponible es en la cochera. Pues entonces saco el carro, entonces coloco la mesa ahí de trabajo, trabajo durante el día y después simplemente cierro la mesa y guardo los equipos hasta el día siguiente. Es una opción muy buena para los lugares en los que no tenemos espacio o gente que vive en un departamento muy pequeño o como decía anteriormente, que todos compartimos al mismo tiempo, ¿verdad? Y de los que tenemos hijos sabemos que nosotros estamos trabajando y nuestros hijos están recibiendo clases y todos ocupamos, ¿verdad? Los escritorios, las computadoras y todo. En este sentido, por experiencia personal, yo lo que he optado es una mesa de estas para ellos. O sea, yo tengo mi escritorio acá, pero para ellos yo tengo esta mesa. Entonces, cuando tienen clases, simplemente el horario, pum, abro, los coloco ahí. Ahí pueden colocar bien la compu, pueden colocar sus libros, las cosas que necesiten. Y cuando terminan, simplemente se recoge y se guarda. Ok, la otra opción es la opción también, si no tuviéramos un escritorio, ¿verdad? Que sería lo más recomendable, es la mesa del comedor, ¿ok? ¿Verdad? Entonces colocar ahí los dispositivos y los equipos que necesitemos para realizar nuestro trabajo. Estas dos mesas cumplen con las características que buscamos en una mesa de trabajo, ¿verdad? Que como ven ustedes, tienen una buena altura y aparte de eso tienen un buen espacio para colocar las piernas debajo de la mesa, ¿verdad? Estas dos opciones de la derecha, que a veces comúnmente también vemos en nuestras casas, no son tan recomendables. En primera instancia, ver las mesas de vidrio que están ahí, por ejemplo. Adicionalmente, vean que esta mesa de vidrio no cuenta con bordes redondeados, ¿verdad? Entonces, si alguien pasa en carrera por ahí o no se fijó bien, perfectamente puede tener un accidente ahí
y pegar y tener una lesión porque la mesa no, no tiene un borde redondeado, ¿verdad? Adicionalmente, los que tenemos niños en la casa sabemos que donde hay niños hay bolas, perdón. Y donde hay bolas en cualquier momento puede ser una ventana, puede ser un adorno o inclusive entonces en este caso picar la bola sobre la mesa y quebrarse. Quebrarse qué daños podríamos tener en primera instancia y el daño a la salud, a la seguridad de los chicos, ¿verdad? Y a nosotros también, porque estaremos trabajando en ese momento en ese lugar, podríamos tener una cortadura. Y segundo, los equipos de trabajo, ¿verdad? Que podríamos tener un daño sobre ellos. Como ven ustedes también, la opción de abajo es una mesa pequeña plegable. Sin embargo, vean ustedes que la gran diferencia es que esta mesa no tiene espacio para colocar los pies, como la plegable que vemos en el borde superior izquierdo. Ok, entonces esta mesa al no tener espacio para colocar adecuadamente los pies, me va a interferir a que yo logre la posición que vimos anteriormente en el que yo quiero tener los brazos y piernas en ángulos de 90 grados. Entonces por eso es que esta opción tampoco es como muy buena a tomar en consideración. Aparte de eso tenemos que tomar en cuenta la altura de nosotros, ¿verdad? Que no sea una mesa muy baja o muy alta para no hacer sobreesfuerzos, ¿verdad? De las extremidades superiores. Otro punto importante a tomar en consideración son las pausas activas, ¿verdad? En este tema del COVID, hemos sido muy enfáticos en este tema porque si ya en la oficina, ¿verdad? Teníamos que hacer las pausas activas por salud. En este momento, al no tener las condiciones, ni los equipos, ni el mobiliario apropiado para desarrollar nuestras labores, con más razón debemos realizar esas pausas. Estar haciendo un cambio de postura. Nosotros recomendamos que al menos cada hora la gente se levante y haga algún tipo de receso. Las pausas activas no solo involucran ejercicios, ¿verdad? Sí, puedo hacer ejercicios durante la jornada laboral y hay todo, bueno, no sé si ustedes han llevado otras veces el modo de pausas activas, pero sí, hay todo un tipo de actividad que podemos desarrollar, actividad física, pero también el levantarnos y ir por un vaso de agua al comedor, ¿verdad? Es una pausa activa. El trabajar ahí con la bolita antiestrés es una pausa activa. Y el poder salir a respirar aire puro unos 5 minutos al patio o al corredor o donde sea, también es una pausa activa. ¿Ok? Entonces, tal vez enfocarnos de que no necesariamente es que yo, pues es que tengo que levantarme y hacer estos ejercicios de estiramiento, y no, sí son muy importantes. Y durante la jornada podríamos hacer unas 3 pausas activas de ese tipo, pero también podríamos hacer otras pausas, ¿verdad? Que involucran el quitarme yo o cambiar la postura, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Para que estimular el trabajo de los músculos. Y aparte de esto, porque, como les dije anteriormente, la mayoría de nosotros no está, ¿verdad?, con mobiliario y equipos apropiados para estar desarrollando nuestras labores diarias. Aquí adicionalmente les voy a hablar rápidamente un poco sobre el levantamiento manual de cargas, ¿verdad? Porque es importante a considerar también, porque ya que estábamos hablando nosotros del tema de la espalda, ¿verdad? Generalmente somos muy dados, ¿verdad?, a hacer el levantamiento de carga con la espalda, y no con las rodillas, ¿verdad?, que es como tiene que ser. Si ustedes se ponen a ver, yo los invito, digamos, que observen tal vez un niño que sea menor a 2 años. Un niño menor a 2 años, pónganlo a levantar una carga, para que ustedes vean el movimiento que hace esa persona. ¿Okay? Él automáticamente lo que va a hacer es agacharse con sus rodillitas y levantar el objeto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. Nosotros somos los que, como va pasando el tiempo, cometemos los errores y al observar al otro, ya vamos teniendo errores en este caso de hacer el levantamiento
de cargas. Ustedes ya ven un niño de 10 años y ya generalmente él ya vio a otro adulto hacerlo, entonces ya él está haciéndolo igual, de una manera incorrecta, doblando la espalda. Pero les pongo ese reto que ustedes observen un niño de unos 2 años, para que ustedes vean cómo ese niño levanta cualquier juguete o cualquier cosa del piso con las rodillas, de cuclillas, y no doblando la espalda. Ok, entonces así que el primer paso en este caso es planificar el levantamiento. Tenemos que analizar la forma, el tamaño, el posible peso, ¿verdad? Que pueda tener esa carga, que a veces vemos una caja y ya, sí, esa caja, no sé qué, cuando llegamos a levantar la Santísima, ¿verdad? Y ya en ese momento no tenemos dónde colocarla, ¿verdad? Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo. ¿Por qué? Porque no analizamos o no planificamos ese levantamiento que tenemos que hacer. Las posibles zonas de agarres, yo tengo de dónde agarrarlo, si no tengo de dónde. Los posibles puntos peligrosos. Por ejemplo, el tema de ahorita que hablamos de que no tenía bordes redondeados, si tiene filos, ¿verdad? Todo esto hay que tomarlo en consideración. El segundo punto es colocar los pies separados y de ser posible uno más adelante que el otro. El tercer punto es doblar las rodillas al bajar, manteniendo la cabeza y la espalda recta. Este es el meollo del asunto, ¿verdad? Esta imagen número 3 que ustedes ven en la borde superior izquierdo, inferior, perdón, el borde inferior izquierdo, es el meollo del asunto, ¿verdad? Aquí hacemos la gran diferencia entre hacer el levantamiento con los músculos a hacer el levantamiento con la espalda, ¿verdad? Estamos utilizando acá las rodillas para bajar y recoger la carga. El quinto punto es ejercer la fuerza para levantar la carga solo con las piernas, ¿ok? Y ya una vez que levantamos la carga, ¿qué es importante? Evitar los giros. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que si yo ya tengo la carga acá y yo tengo que colocar esa carga a mi izquierda, yo no voy a hacer este movimiento del robot y colocarla ahí. Yo tengo que movilizarme con todo y carga y en posición recta colocar esa carga sobre ese lugar. Ok, el traslado de la carga también debe ser lo más cercano al cuerpo, como ustedes ven en la imagen 7, ¿verdad? Para tener un mayor soporte de esa carga. Y el punto 8 es el depósito de la carga. Aquí es muy importante también tomar esto en consideración porque aquí suceden muchas lesiones. Si la carga yo la tengo que colocar a la altura de mi pecho, donde ya yo la llevo ahí, no hay problema. Pero si yo traigo esa carga del suelo y yo tengo que colocarla en un lugar más alto, ¿verdad? Yo no puedo hacer esa actividad de un solo. Entonces, yo tengo que traer esa carga del suelo, tengo que acercarme lo más posible al cuerpo y buscar un lugar en donde yo pueda hacer un descanso antes de levantar esa carga y colocarla arriba. ¿Ok? En ese caso serían 2 pasos. La traigo desde el piso hacia la altura de mi abdomen o mi pecho. Y ahí, si la tengo que dejar a esa altura, pues perfecto. Pero si yo tengo que hacer un movimiento más alto, tengo que hacer un descanso. ¿Ok? Entonces, ahí hago un descanso con la carga y posteriormente, pum, levanto y coloco sobre la superficie más alta. ¿Verdad? Para evitar un sobreesfuerzo en mis brazos y hombros. Muchas de lesiones en hombros se producen por ese movimiento que hacemos automático. Levantamos del piso y cuando nos dimos cuenta iba para el nivel más alto y de una vez cuando sentimos fue un desgarro o algún problema a nivel también de hombros o de antebrazos, ¿verdad? Por haber hecho ese movimiento de un solo tiro. Okay, entonces, importante tomarlo en consideración. Por último, aquí le dejamos un mensaje que colocó la doctora, ¿verdad? También, que dice, sembrar, enseguida la semilla de los buenos hábitos crecerá poco a poco. Entonces los dejamos si tienen dudas o consultas respecto al tema. Tenemos hasta ahorita una consulta para la doctora Molina.
Nos preguntan cómo distinguir cuando el dolor que tiene, la migraña, el dolor de cabeza, obedece a una causa postural. Digamos, cuando es las cervicalgias, el dolor a nivel de la columna cervical, el dolor en sí se irradia a nivel de toda la cabeza, es importante, bueno, un factor, digamos, en cuanto a las posturas que uno adopte, ¿verdad? Si es mucho tiempo de exposición, estando frente a la computadora, etcétera, o sea, hay un factor causal, me va a generar un dolor inicialmente en las sienes, como en banda, ¿verdad? Como en cinturón, se me va a irradiar hacia atrás, ¿verdad? El dolor, y no voy a asociar nada más, para decirlo así. Sí va a generar dolor, tensión, ya como más repetitivo, pero ustedes se van a determinar, pucha, si estuve mucho tiempo sentada enfrente de la computadora, horas de horas, o si tenía que manejar mucho tiempo, digamos, a nivel de automóvil, ¿verdad? Que ustedes vean que es un factor desencadenante previo, repetitivo, y uno dice, bueno, sí, esto es un dolor postural a nivel de la región cervical. Pero las migrañas pueden ser ya inclusive hasta heredadas, o si son ya como de otro tipo de procesos que uno tiene como enfermedad, la migraña en sí va a asociar síntomas diversos, para decirlo así. Es un dolor de cabeza que puede ser solamente de un lado, puede ser generalizado, puede ser como a nivel ocular, que va a generar también problemas de sensibilidad en cuanto a la luz. Eso se llama fotofobia, fotosensibilidad, que no voy a permitir, me va a molestar ese dolor, me va a activar más el dolor de cabeza, y va a generar también en algunos pacientes náuseas o vómito, o pérdida del equilibrio, ¿verdad? O destellos a nivel visual, que eso se llaman migrañas con aura. Entonces es muy distinto. Entonces ya vamos viendo, una es con más sintomatología, más signos, más de todo. La otra hay un detonante, hay algo que me generó eso, pero ya uno sí lo siente. Pucha, tú es 4 horas estar en la misma postura, y yo me toco, me coloco, ¿verdad? Las manos, empiezo a hacer presión en ciertas estructuras, y hay dolor, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la migraña no esté asociada también, que se pueda como ligar las dos. Si yo padezco ya de migraña y tengo problemas posturales, las dos pueden estar en sinergia, sí, ¿verdad? Pero obviamente que ya vamos a tener una suma. Tengo la migraña porque tengo sensibilidad, náuseas, etcétera, pero también voy a tener el dolor, la rigidez y todo. Entonces ahí se va a orientar el tratamiento individualizado. Eso es muy importante. Y luego nos preguntan, ¿qué pasa si ajusto mi silla, pero el escritorio es más alto? ¿Me ajusto al escritorio o ajusto la silla? Bueno, me imagino que el escritorio no es ajustable. Lo digo yo porque me imagino, porque en este momento, porque sí hay ya en el mercado, digamos, también escritorios ajustables. En este caso, si no puedo conseguir un escritorio que se adapte a mis medidas antropométricas, entonces voy a trabajar con la silla. En ese caso, voy a levantar la silla para ajustar la silla a mi escritorio, y voy a buscar un reposapiés para que los pies no me queden guindando y formar el ángulo de 90 grados, que es lo que queremos. Okay. Lo otro que nos preguntan es, estabas con el tema de levantamiento manual de cargas, entonces pregunta, ¿qué pasa si se tiene problemas de rodillas? ¿Mejor no hacer el esfuerzo? Mejor no hacer levantamiento de carga, porque ya tenemos lesión en rodillas y después vamos a tener una lesión también en espalda. Compañeros, si tienen preguntas que quieran hacer a micrófono abierto, bienvenidas. Y pedirle por favor a Ana Iris y a Cintia si por favor me responden el mensaje por privado. ¿Alguien tiene preguntas? No veo manitas levantadas, entonces pueden activar el micrófono si lo tienen a bien.
Ok. José, cuando gustes, entonces lo puedes compartir. Voy a compartirles un video cortito de lo que es el trabajo con laptops, ¿verdad? Esta parte es lo que nos preocupa un poco, también el tema de que muchos de nosotros estamos trabajando con este tipo de dispositivo. Entonces voy a compartirles un pequeño video. José, ese video tiene audio. José. Perdón. Ese video tiene audio. Únicamente sonido, digamos, sonido del teclado, del laptop y esto. No tiene indicaciones en... No se está escuchando. No, Voy a darle... habría que ponerle arriba en las opciones de compartir la pantalla que te aparece. Perdón. Hay una opción de... no, hay una pestañita que dice ver opciones, en donde estás compartiendo la pantalla y ahí te dices compartir el audio de la computadora. Y Celeste nos tiene una pregunta, ahorita le hace la... ¿En dónde? ¿En más? Perdón. Donde estás compartiendo propiamente la barbilla flotante. Ajá. Ahí te dice, ahí te da una pestañita que dice ver opciones y puedes marcar que reproduzca el audio de la computadora. Si hay alguien más carga que yo para generar las indicaciones, se los agradezco. Okay. Pero en la parte de audio, ¿me estás diciendo? No, en de compartir pantalla. Ajá, ¿estoy en compartir pantalla? Sí, unas opciones que se marcan a la derecha. Voy a dejar de compartir. Si el video no tiene indicaciones en audio, podemos reproducirlo así, José, no hay problema. Okay. Básicamente lo que se escucha es como cuando se teclea y esas cosas, pero no tiene ningún... Ok. Ahí se observa ya. Sí, sí se puede ver. Okay. Y falta darle play, nada más. Listo.
súper bien. Ujú. Esa es una animación muy bonita porque, ¿verdad? Nos permite como ir identificando cómo ir subsanando algunos de las limitaciones que podríamos tener por no estar utilizando el mobiliario que ya venga diseñado específicamente para su tamaño y sus condiciones y el equipo que va a utilizar. Muchas gracias, José. Tenemos más consultas. Permítame un momentito. Ok, nos preguntan, ¿es preferible trabajar de pie si no se tienen las condiciones para ajustar el trabajo sentado? Se podrían hacer alternaciones. El Podríamos, poder... Ah, podríamos alternar el trabajar de pie y sentado. De hecho, las nuevas tendencias van más enfocadas hacia ese aspecto y mucho de mobiliario. Por ejemplo, España está trabajando mucho el tema de que yo tengo un escritorio que yo puedo levantar para que me permita trabajar de pie cierta cantidad de tiempo, luego lo vuelvo a bajar y me siento a trabajar por periodos de tiempo. Pero si no tengo los aditamientos ahorita, puedo estar alternando. Lo importante es no estar haciendo sobreesfuerzos también en los brazos y las piernas, pero sí se puede hacer la variante. ahí ocuparíamos, José, igual que la altura de la computadora, aunque estemos de pie, bueno, tener una posición Correcto. erguida, el tener... Se ha sugerido en algún Ujú. momento, no sé si se aplica para este caso, José, tener como una gradita donde apoyar una de las piernas y alternar para no permanecer en la misma posición. ¿Aplica Ujú. para este caso? Podría aplicarse si estamos trabajando de pie. Esto lo recomendamos mucho, por ejemplo, en trabajo de farmacia o de almacén o de esas cosas en que vos estás trabajando, ¿verdad? Y que permaneces mucho rato de pie. Entonces vos tenés ese taburete y estás colocando el pie ahí para descansar y luego seguís en tu actividad y luego volvés a colocar el otro para hacer como una ligera pausa activa. Que la altura del teclado siga siendo la apropiada para tener el brazo flexionado a un ángulo de 90. La altura del monitor, José, en ese caso, O a la sea, altura de la vista, correcto. O sea, estoy siempre entendiendo. tendría que hacer ajustes, aunque trabaje de pie, no es Exacto, ponerlo en una mesa a la altura de su cintura exacto, y no, tener que estar con el cuello. Entonces, exacto. como O esos sea, detalles, tener el cuidado. perdón, tal vez no amplié en ese tema, pero me estaba imaginando que era que si no le daban si la adaptación que ella tenía no le daba para poder trabajar en la posición correcta, me estaba imaginando, por ejemplo, un desayunador. Por ejemplo, entonces no tengo otra opción que el desayunador. Entonces me estás diciendo que no utilice el banco. Ok, entonces puedo trabajar con el laptop y hacer el trabajo en este caso de pie y poder tener un semiasiento, ¿verdad? En ese caso sí puedes apoyar, digamos, un tipo banco, que ya hay bancos que sí existen, que tienen respaldo, por ejemplo, bancos de laboratorios, ¿verdad? Que ya se han incorporado en este tema. Entonces puedes trabajar semisentado y levantarte. En el caso, por ejemplo, estaba tomando en consideración que estuviéramos trabajando en una altura más alta que no me permitiera mantener la postura o los ángulos de 90 grados. Muchas gracias. Luego nos preguntan qué tipo de almohadón es recomendable para usar en la espalda mientras trabajamos sentados. Bueno, eso va ¿cómo dicen? A gusto del cliente, ¿verdad? Eh, yo no recomiendo algo que sea muy suave, ¿verdad? Porque entonces nos da esa falsa sensación tal vez de seguridad. Entonces, digamos, como la tipo almohada que usamos tal vez para dormir, ¿verdad? O el mismo paño de baño, lo arrollamos como cuando lo dan en los hoteles, así en ese rollito, ese paño y lo colocamos en la espalda. No muy suave, como les digo, porque nos da esa falsa sensación de seguridad y con nada lo aplastamos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta estamos sentados encima de eso y más bien no está teniendo ninguna función. Tal vez sí tener un poco presente que el almohadón le compense la curvatura lumbar, Correcto. que, y exacto, que no sea ni demasiado suave ni que sea tan rígido que al final no le compense la curvatura. Luego, José,
creo que esta pregunta no estoy convencida, pero bueno, nos dice, ¿cómo sabe uno cuándo se da un masaje relajante y cuándo uno terapéutico? Y les digo que no me convence tanto en el sentido de que esta sesión la hemos trabajado también con la fisioterapeuta y el educador físico como una segunda parte. Entonces, ustedes me dicen, compañeros, si podemos ofrecer alguna respuesta. Magali. Con respecto a los masajes, bueno, el relajante, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es para buscar confort, buscar placer, y siempre es como más suave sobre las fibras musculares, mientras que el masaje terapéutico es más enérgico, más para aliviar la tensión acumulada, la contractura, el punto gatillo, y sí, ya después generar la relajación del músculo. ¿Se pueden recomendar los dos? Sí, pero si yo tengo una contractura muscular, ¿verdad? El masaje que me ayudaría en este caso, como les mencioné, es el terapéutico con terapista físico, ¿verdad? O yo, si alcanzo las estructuras, un automasaje de manera enérgica con algún producto, algún gel medicado, ¿verdad? Que tenga antiinflamatorio, pues puedo perfectamente me pueda servir. Y nos preguntan cuándo utilizar calor y cuándo utilizar frío, si estamos contracturados. Eso ya es como muy relativo. Cuando hay inflamación, como ejemplo, por un traumatismo, un golpe que se observe, ¿verdad? Es muy, muy ideal lo que es el frío, ¿verdad? Para poder desinflamar la zona adecuada. Pero ya también, ya como a criterio personal, ya eso es como a gusto, como dice, de cada uno, porque a veces a mí me sirve más a título personal colocar frío que colocar calor. Pero, digamos, para ayudar también a que el músculo se irrigue adecuadamente, o sea, que le lleguen los vasos sanguíneos, las arterias y etcétera, para generar alivio de la contractura, sirve el calor. Y por eso se les dice, colóquese debajo de una ducha, de la ducha que uno normalmente esté utilizando, que le caiga directamente el agua, que no sea muy caliente para que no quemar, ¿verdad? Pero le ayuda tanto la sensación de escuchar el agua, ¿verdad? Como relajante, y también el calor ahí. Pero, como le digo, cuando ya es más que todo por un trauma, un golpe, etcétera, es mejor el frío para desinflamar, ¿verdad? Pero, como les digo, a veces no es así. En mi caso personal, yo padezco de escoliosis, y cuando tengo escoliosis, las crisis de dolor me permite a mí alternar o el frío o el calor, y me alivia mucho para mí el frío, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir como mi receta de cocina va a ser lo mismo para ustedes, pero la idea es que poco a poco ustedes se vayan conociendo qué les va a ayudar y qué les va a servir mejor, ¿verdad? Ok, gracias. Si es posible realizar alguna recomendación de ejercicios para personas con sacroileitis, escribe. Digamos, cuando es una inflamación en esa región, ¿verdad? En el sacro, que compromete la región iliac, entonces primero hay que desinflamar, ¿verdad? Porque no me va a permitir hacer algún ejercicio adecuadamente, ¿verdad? Porque si hay dolor o hay inflamación, primero necesito controlar esa parte. Ya cuando tenemos el problema de manera crónica, ¿verdad? La inflamación, para prevenir, primeramente es ver si estoy pasando mucho tiempo sentada en una postura que me va a propiciar otra vez la aparición del dolor, y los ejercicios aún adecuados, ¿verdad? Como les mencionaba, esos de ayudar a estirar, compensar de estructuras, que el yoga, que el tai chi, qué sé yo, pero sí la natación, que es el mejor de todos los ejercicios para prevenir impactos, ¿verdad? O lesiones en articulaciones puede servir, pero para los que pueden, ¿verdad? Ejercicios de fortalecimiento, ¿verdad? De la zona, ¿verdad? A nivel pélvico, pues puede ayudarnos, pero ya digamos, como yo decirles, mire, le sirve a usted, no sé, porque tengo que ver también la estructura, cómo están ustedes en la composición, si tienen enfermedades asociadas o no,
pero los que más a nivel global que podemos implementar, que tienen menos impacto en articulación, que nos va a ayudar a relajarnos, son los que acabo de mencionar previamente. No sé si le abordé la duda bien. Gracias, Magali. Y por último, los compañeros nos preguntaban por ejercicios para relajar después de jornadas largas y todo. Entonces, quería aprovechar e invitarlos porque en el Facebook de la OBS, que se llama Bienestar y Salud UCR, tenemos grabada una sesión, justo la segunda parte de esta, que es hablemos de cuello, espalda y más con la fisioterapeuta y el educador físico. Entonces ahí hay mucho y además vamos a tener una sesión de pausas activas con algunos grupos. Esa no es de convocatoria abierta, pero podríamos extenderles la invitación a quienes estén interesados que nos reporten por acá en el chat si quieren participar. Creo que de manera complementaria a lo que han desarrollado hoy los compañeros, está el componente del bienestar visual, porque justo pasamos demasiadas horas frente a la pantalla, al monitor. Llámese por cuestiones de trabajo, llámese porque después muchos, y esto lo digo con propiedad porque he visto los resultados de los sondeos de condiciones de salud, la principal actividad recreativa es series y películas. Por lo tanto, después de las horas de exposición de pantalla por el trabajo, nos sumamos a las horas de exposición de pantalla por la televisión o porque estamos viendo Netflix o cualquier otra. Incluso en algunos casos videojuegos está entre las actividades favoritas. No aparecen todos los grupos, pero sí nos ha aparecido. Entonces, creo que la invitación es a participar de una actividad mañana que tenemos con la doctora Molina, que es justamente de bienestar y salud visual, salud y bienestar visual. Ya ahorita les voy a poner los datos en el chat y quisiera cerrar con una pregunta que nos está mandando Willy. No sé si alguien más tiene preguntas, buen momento. Y la pregunta de Willy es, ¿cada cuántas horas podemos hacer la pausa activa? En este momento que estamos haciendo trabajo remoto, recomendamos al menos una pausa activa cada hora. Listo. Acabamos de ponerles, se lo puse solo a Cintia, disculpen. Voy a volverlo a colocar. Ok, ahí están los datos para la inscripción de la charla de mañana. Entonces yo mando datos hoy más tardito y vuelvo a mandar datos mañana en la mañana para las personas que se inscriban y todavía dejamos abierta la inscripción hasta la 1 de la tarde. Si conocen algún compañero que necesite el tema, que yo creo que todos los que trabajamos con pantalla nos caería muy bien, invítenlo. O sea, para nosotros no es ningún problema que sean un montón. Y nuestro interés más bien es llevar recursos a la gente y procurar que tengan el mayor bienestar posible. Estamos haciendo un trabajo importante. Es bueno cuidarnos. Finalmente, tomar medidas para el autocuido es parte de querernos mucho a nosotros mismos. Y como les digo, quienes estén interesados en el taller de pausas activas, nada más nos escriben y con mucho gusto los integramos. A José y a Magali, muchísimas gracias por haber desarrollado el taller de hoy, la sesión de hoy. A todos ustedes por haber participado. A César, que también estuvo de apoyo logístico. Y invitarlos de verdad a continuar en las actividades que tenemos programadas. Son bastantes todavía, a veces estamos un poquillo cansados de la red, de estar en sesiones Zoom, pero este es un espacio diferente. Los espacios para encontrarnos, para vernos la cara. ¡Ay! Qué dicha que Rodrigo encendió el video, porque Rodrigo puso un mensaje, perdón, y olvidé darle lectura. Vamos a ver, Rodrigo nos comparte que la convención colectiva vigente tiene el capítulo 3, el de salud y bienestar de las personas trabajadoras, de los artículos de 40 al 58, contiene elementos legales que permiten la atención del coronavirus. Y eso es importante tomarlo y mencionar, prestarle atención a este tema. Establece deberes y obligaciones de las dos partes, tanto de la administración como de nosotros como personas trabajadoras. De hecho, en ese marco es que se desarrollan todas las actividades que hemos generado en atención no solamente del virus, sino de la protección de la salud de las personas trabajadoras en la línea de salud mental, de ergonomía, de alimentación y otra serie de actividades van justo amparadas ahí y en normativa nacional también. Y que debe integrarse en toda capacitación a funcionarias y funcionarios. Rodrigo, muchas gracias por ese aporte, me parece muy valioso.
a los compañeros que nos pusieron mensajes de gratitud y valorando que la actividad fue muy útil, que fue bueno. Muchísimas gracias. Wendy, te mandaremos la información. Natalia, muchas gracias, excelente charla, muy provechosa, corregí muchos errores en cuanto a la silla y la mesa de trabajo. Qué dicha. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero entre más pronto lo hagamos, mucho mejor. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y los que quieran inscribirse para mañana, bienvenidos. Que estén muy bien. Y Ale, disculpa Sí, ahí, nada más, Susana que me solicitó ahí una información que con mucho gusto que me escriba al correo, Jose.Rodríguez Vega, y ahí se la envío. listo. A todos muchísimas gracias. Nos vemos pronto.